Sí, Perfecto. bien, buenas tardes, bienvenidos a esta edición virtual de los seminarios. Hoy tenemos la presentación de Carla Oviedo, que nos va a hablar de estudio espectral de cúmulos estelares pertenecientes a la nube mayor de Magallanes. A este seminario lo evalúa su comisión asesora, que está integrada por Andrea Ahumada, que es la directora, Carolina Chavero y Luis Vega. Bien. Les comento cómo va a ser el funcionamiento. Se pueden hacer preguntas durante la exposición usando el chat, ¿sí? Levantando la mano por el chat. Y bueno, al finalizar la exposición va a haber preguntas generales. Bueno, adelante Carla, gracias. Bueno, gracias Marcelo. Gracias a todos los que se han podido conectar. Creo que en vez de Caro Chavero está Tali en la comisión. Bueno, buenas tardes. Como bien dijo Marcelo, mi nombre es Carla Oviedo y les voy a presentar el primer seminario del doctorado en astronomía, que justamente también concierne este seminario a las actividades que realicé durante el periodo que me otorgaron la beca de retención de recursos humanos del observatorio y que se titula Estudio espectral de cúmulos estelares pertenecientes a la nube mayor de Magallanes. Este trabajo lo realicé bajo la dirección de la doctora Andrea Ahumada. Bueno, en esta presentación mi intención es contar todo lo que hice durante el periodo de mayo del año pasado, del 2019, hasta 31 de marzo de este año. Y básicamente la idea es contarles en la introducción acerca de el contexto en el que en el que estudiamos a los objetos de estudios, que son los cúmulos estelares, que fueron en particular en la nube mayor de Magallanes, contarles acerca de la técnica que aprendí, que es la espectroscopía integrada. Luego les voy a pasar a detallar todo el proceso de reducción de los datos y finalmente contarles los distintos métodos que usamos para la determinación de los parámetros astrofísicos. Entonces, para comenzar, veamos el contexto en el cual vamos a estudiar nuestros objetos. Ahí en el diagrama podemos observar que la Vía Láctea, la galaxia en la que nosotros formamos parte, junto con aproximadamente unas 54 galaxias de lo que se denomina el grupo local. Este grupo se define a todas aquellas galaxias que se encuentran dentro de un radio de 1,5 megaparsecs. Podemos observar la Vía Láctea, las dos nubes de Magallanes, la nube mayor y la nube menor de Magallanes, y también un poco más distante a la Vía Láctea a M31 o Andrómeda, que es una de las galaxias espirales más brillantes del grupo. Un estudio que realizó Pietrinsky en el 2012 estimaron la distancia de la nube mayor de Magallanes en aproximadamente unos 50 kiloparsecs, y debido a la proximidad con la Vía Láctea, las nubes de Magallanes pueden ser observadas mediante fotometría de estrellas individuales, espectroscopía de estrellas gigantes rojas y por espectroscopía también integrada, justamente de alta y de mediana resolución. Y es por eso que constituyen un excelente laboratorio para que se pueda calibrar modelos de luz integrada y de esta forma verificar la teoría de evolución estelar y comprender mejor a las poblaciones estelares que las conforman y especialmente a los cúmulos estelares. Entonces, como conocemos, los cúmulos estelares son agrupaciones que están compuestas de estrellas que pueden considerarse como los bloques fundamentales de las galaxias que los albergan, por lo que el estudio de estos sistemas de estrellas van a permitirnos estudiar y modelar el proceso de formación y de evolución de la galaxia que los alberga o la galaxia anfitriona. Por esto es que el conocimiento de las propiedades fundamentales, como conocer los enrojecimientos, las distancias, las edades, entre otras propiedades, es considerado de enorme interés astrofísico porque nos proveen
de información relevante sobre, como les contaba, de la formación estelar y el enriquecimiento químico de las galaxias. En la Vía Láctea, la distinción entre cúmulos globulares y cúmulos abiertos no resultó ser tan problemática, porque estos sistemas tienen características astrofísicas tales como las masas, las edades y las metalicidades, y cinemáticas bastante bien diferenciadas, aunque cabe resaltar que estudios actuales han encontrado nuevos cúmulos globulares y seguro se van a redefinir el tema de los nuevos cúmulos globulares, pero por el contrario, en las nubes de Magallanes las definiciones no son tan claras. Entonces, una manera de estudiar las características de los cúmulos estelares en las nubes de Magallanes fue con la clasificación de los tipos SWB, de Sir Wilkinson y Bagnolo, según las iniciales de sus apellidos, y la clasificación la basaron en parámetros libres de índices de color, como vemos en la relación, Q de UGR y Q de VGR. Según esas relaciones podemos observar donde UVGR son los filtros de un sistema fotométrico de Cum, y en la figura podemos observar que los cúmulos de las nubes de Magallanes definen una secuencia en el plano, que ese plano, bueno, el que está definido entre el Q de UGR versus el Q de VGR. Esa secuencia la dividieron en distintos segmentos a los tipos SWB entre los números romanos 1 y 7. A esta clasificación de SWB, Els y Foll la aplicaron a un diagrama color-color y utilizando los filtros UVB del sistema de Johnson. Estos autores introdujeron un parámetro S. Dividieron a la secuencia SWB en 51 intervalos de igual longitud, que es lo que podemos ver en la figura, y con las edades que contaban hasta el momento derivaron esa relación y luego usaron los tipos SWB para la última expresión que podemos ver. Luego, en unos años posteriores, en 1996, Vica y colaboradores, con observaciones que realizaron en Casleo y en Cerro Tololo, con una muestra de unos 600 cúmulos estelares y asociaciones de la nube mayor de Magallanes, determinaron tipos SWB para cada uno de los objetos que observaron. Y a cada tipo SWB le asignaron un rango de edades. Además, incluyeron el tipo SWB0, que corresponde a cúmulos muy jóvenes y que se encuentran embebidos. Y también en el diagrama podemos ver la subdivisión del tipo SWB4 en A y en B. Y esa subdivisión fue producida por la primera aparición de estrellas que sufren el fogonazo del helio. Todo esto, bueno, lo que podemos ver en esa clasificación que hizo Vica en el 96. Bueno, hasta acá les presenté los objetos de estudio, que son los cúmulos estelares, también en el contexto en el que vamos a estudiarlos. Ahora veamos entonces la técnica que vamos a usar. En el esquema podemos ver básicamente cómo se adquiere un espectro integrado de un cúmulo estelar, por lo general compacto y de muy pequeño diámetro angular. Podemos ver estrellas de la fuente luminosa, algunas que son resueltas, otras no resueltas, y también estrellas de campo. También vemos la ranura y la dirección en la que se desplaza, que es la dirección norte-sur, para poder obtener el espectro resultante que se ve a la derecha, que indica ese espectro también a qué región del objeto corresponde cada espectro. Entonces, en la ranura lo que podemos ver es que barre 3 regiones diferentes del cúmulo en los tiempos T1, T2 y T3, de modo que T2 menos T1 es igual a T y T3 menos T1 es igual a T. Esto produce como resultado el espectro observado a la derecha del esquema, en el cual pueden verse las contribuciones de las 2 componentes resueltas y en el medio más tenue la contribución de las componentes no resueltas.
En los bordes de la imagen del espectro pueden verse pequeñas contribuciones de las estrellas del campo que no deben ser tenidas en cuenta, y según el esquema que vemos en la figura, el tiempo neto de integración es de 2t. Lo que se obtiene entonces es el espectro de la luz integrada de todo el sistema estelar y no de una única estrella. Es decir, que la espectroscopía integrada se basa en el concepto de síntesis de poblaciones estelares y se fundamenta en que la distribución de luz de un conjunto extenso de fuentes representa la suma del comportamiento de cada fuente, como si las mismas, o sea, como si cada fuente hubiesen sido observadas de forma individual. Es decir, que la teoría de síntesis de poblaciones estelares permite caracterizar las propiedades del objeto estudiado considerándolo como una verdadera unidad poblacional o lo que se llaman las poblaciones estelares simples. Entonces, acá destaco este trabajo porque fue un trabajo pionero, o uno de los pioneros en utilizar la técnica de espectroscopía integrada en lugar de espectros de estrellas individuales. Usaron espectros integrados de cúmulos estelares para determinar edades y metalicidades de cúmulos. Más adelante les voy a detallar el trabajo que hicieron, ya que nosotros usamos su método en parte de nuestro procedimiento para el cálculo de edades de nuestros objetos. Bueno, en la literatura se ha demostrado que la espectroscopía integrada es una técnica poderosa para derivar parámetros astrofísicos, no solo en cúmulos estelares de nuestra galaxia, como son, por ejemplo, los trabajos de Ahumada en 2007 o de Clariat en varios años 2007, 2017, estudiando cúmulos abiertos de la galaxia, o Schiavone en el 2005 estudiando cúmulos globulares en nuestra galaxia, sino también en las nubes de Magallanes, como son, por ejemplo, los trabajos en diferentes años de Ahumada, tanto el 2016, 2019, en cúmulos de la nube mayor de Magallanes. Por otro lado, Díaz y colaboradores estudiaron también, pero una muestra de cúmulos estelares en la nube menor de Magallanes, y un trabajo reciente de Bastián, quienes estudiaron mediante espectroscopía integrada 2 cúmulos de 2 galaxias diferentes, el cual voy a contar a continuación también, Ahumada, ya con nombre Ahumada, y después en otras galaxias distantes, como son los trabajos de Colucci en 2017, quienes estudiaron cúmulos estelares en M31, otro trabajo en el mismo año, pero estudiando cúmulos estelares en la galaxia espiral M101, que se encuentra más o menos aproximadamente unos 6 megaparsecs. Y finalmente destacar un trabajo reciente de Zaccari, donde estudiando abundancias en cúmulos de Andrómeda de la galaxia M31, destacaron la importancia de la espectroscopía integrada en sistemas extragalácticos cuando ya es imposible la medición en objetos individuales. Y la mayoría de estos trabajos mostraron que el método de espectroscopía integrada es más robusto en resolver la degeneración de edad y metalicidad. Bueno, entonces, Bastián y colaboradores en un trabajo reciente estudiaron la abundancia, en especial se focalizaron en el doblete del sodio, ya que en poblaciones estelares viejas o intermedias, el doblete del sodio es una de las características espectrales más fuertes en la región del óptico, y de esa forma probaron la correlación que existe con abundancia de elementos y las múltiples poblaciones. Estudiaron 2 cúmulos de edades similares, como podemos observar en la tabla, edades entre 2 y 3 GHz, pero con masas muy diferentes. Son cúmulos muy masivos. Además podemos observar que un cúmulo, NGC 1978, pertenece a la nube mayor de Magallanes, mientras que el otro cúmulo se encuentra en una galaxia más distante, en la galaxia NGC 1316, la cual se encuentra a unos 20 megaparsecs.
Y acá es interesante destacar el potencial que tiene la espectroscopía integrada, ya que abre el espacio de parámetros al estudiar cúmulos de hasta decenas de megaparsecs. Para NGC 1978, el cual presentaba estudios previos con espectroscopía en estrellas individuales, los resultados concuerdan en la existencia de múltiples poblaciones. Y para el otro cúmulo, para G114, encuentran una evidencia clara de la presencia de múltiples poblaciones. Bueno, en la figura, ahí se puede ver la región espectral del doblete del sodio, tanto para el cúmulo G114 arriba como para el cúmulo NGC 1978 abajo. Como se conoce que NGC 1978 tiene poblaciones múltiples y lo refleja a través de la forma que tiene el doblete del sodio, entonces pudieron inferir que el cúmulo de la galaxia distante también estaría constituido por múltiples poblaciones. Bueno, y acá les empiezo a contar, a detallar la muestra del trabajo nuestro. La selección de los 17 cúmulos estelares de la nube mayor de Magallanes para este estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta principalmente el diámetro angular y el brillo superficial de esos cúmulos, de manera que se puedan ser observados desde Casleo, en San Juan, aplicando la técnica de la espectroscopía integrada. Bueno, ¿por qué? Porque los cúmulos de pequeño diámetro angular son los más apropiados para llevar a cabo observaciones espectroscópicas integradas, y esto se debe a que tanto el cúmulo como las porciones del cielo que lo circundan deben extenderse a lo largo de toda la ranura. Bueno, lo que podemos ver en la tabla son las denominaciones, las distintas denominaciones en las que se pueden encontrar estos objetos y las coordenadas ecuatoriales de estos objetos de estudio que fueron los que se observaron para la muestra. Bueno, las observaciones de estos cúmulos estelares fueron realizadas en el año 2011 utilizando el telescopio Jorge Sade, que ese telescopio tiene un diámetro de 2.15, y el espectrógrafo REOS con el modo de operación de dispersión simple del Casleo. Las exposiciones fueron realizadas con una red de 300 líneas por milímetros, y el tamaño de la abertura de la ranura en el plano focal del telescopio fue de 400 micrómetros, y con esta configuración se obtuvieron espectros con una dispersión de 3.46 Armstrong sobre píxel y una resolución de 14 Armstrong, en el rango visible entre 3.700 y 6.700 Armstrong. Los espectros integrados fueron obtenidos paseando la ranura del espectrógrafo a lo largo del cúmulo en la dirección norte-sur, y esto es realizando el barrido en la dirección de la declinación, como expliqué anteriormente. Todos estos datos obtenidos los reduje con IRAS de manera estándar, y ese es el proceso que voy a detallar a continuación. Bueno, entonces una vez que los datos en bruto, en este caso espectros, han sido registrados, realicé de forma íntegra la reducción, el procesamiento de las mismas, para que luego de obtener los datos finales realicemos el análisis y la interpretación de los mismos. La reducción de los espectros, la realicé íntegramente en el Observatorio Astronómico de Córdoba, usando el software IRAF, y podemos ver una imagen espectral cruda, es decir, la imagen que se obtiene directamente del detector CCD, sin aplicarle ninguna corrección. El proceso estándar que se sigue para corregir a la imagen en crudo es según la relación que podemos ver. Si R sub I' es una imagen en crudo observada, entonces la imagen corregida va a ser R sub I, aquella en la cual se la corrige por Z, que es la imagen bias. Los bias son
imágenes de tiempo de exposición nulo y representan el punto cero, un nivel de referencia, a partir del cual se efectúan las lecturas del CCD. El bias entonces es una cantidad intrínseca de cada CCD y por eso es necesario corregirlo o eliminarlo en cada una de las imágenes adquiridas. Para que se puedan reducir las incertezas del valor que se obtiene píxel a píxel, es conveniente obtener muchas de estas imágenes con tiempo de exposición nulo y luego combinarlas. En cada noche de observación se obtuvieron un total de 10 bias. Luego de comprobar que los bias combinados para cada una de las noches resultaron semejantes, se creó un único bias representativo de todo y así para todas las noches. También se debe corregir por F sub C, que es la imagen flat. Bueno, ¿qué son los flats? Por lo general, la respuesta de todos los píxeles del detector no es homogénea, es decir, no todos los píxeles responden con igual eficiencia frente a señales idénticas. Existen también otras imperfecciones instrumentales, tales como la presencia de polvo o suciedades en la trayectoria de la luz que ingresa al espectrógrafo. Y estas imperfecciones pueden dar lugar a una respuesta aparente, no uniforme de los píxeles del detector. Esta sensibilidad o factor de respuesta del CCD en cada píxel es determinado utilizando las imágenes que se denominan flat. Una de las imágenes de flats que suele tomarse son los flats de cúpula, y para obtenerlas se expone el CCD a la luz de una pantalla blanca uniformemente iluminada. Cuando el CCD se expone a una región de cielo en el crepúsculo, se obtiene la imagen denominada flat de cielo. En estas observaciones se obtuvieron tanto flat de cielo como flat de cúpula durante los turnos de observación. Y se comprobó que los flats combinados, tanto de cúpula como de cielo, eran semejantes para cada una de las noches. Entonces, se creó una única imagen para cada uno de los dos tipos de flats obtenidos. Y en este caso, no hemos corregido por darks, ya que no fue necesario por las características del CCD. En las imágenes CCD obtenidas existen columnas adicionales ficticias más allá de las dimensiones físicas del chip, que es lo que se denomina el overscan. Las cuentas que arrojan estas columnas indican el ruido de lectura de la electrónica del CCD. En la figura lo que podemos ver, la manera de determinar si existe overscan es, se realiza un corte en la dirección espacial de un flat y se expande la imagen hacia la derecha, y si esa imagen presenta un decaimiento, que es como lo que vemos en las últimas columnas, esa es la región del overscan. Finalmente, en la figura de la derecha vemos una imagen espectral recortada y corregida por las imágenes de calibración. Entonces, el paso siguiente, porque lo que uno tiene es un espectro, una imagen espectral bidimensional, es convertir estas imágenes en espectros unidimensionales. Es decir, sumar para cada longitud de onda la luz del objeto distribuida en la ranura para obtener una imagen unidimensional. En el caso de la espectroscopía, en el modo de dispersión simple, la apertura debe elegirse de manera que incluya completamente el perfil del objeto con el menor fondo de cielo posible. Conjuntamente se deben definir regiones fuera del objeto que permitan ajustar el espectro del fondo de cielo o el background de la imagen, ya que es necesario sustraer tanto las líneas de emisión como el continuo del espectro del cielo, cada uno de los espectros de los objetos que fueron observados. Esta es una tarea muy delicada porque afecta la medición de los anchos equivalentes. En definitiva, se debe integrar la mayor parte posible de la señal, introduciendo el menor ruido posible, porque una abertura estrecha dejaría fuera la contribución de la luz que corresponde a las alas del perfil espacial del objeto, mientras que una que sea demasiado grande, extendida más allá de los límites del objeto, incluiría ruido proveniente de píxeles que no fueron expuestos. Y ahí lo que haría es disminuir la calidad del espectro. En la figura lo que podemos ver es
un corte en la dirección espacial de la imagen bidimensional procesada. Una vez que definimos el tamaño de la apertura, hay que sumar la luz dentro de ella para cada una de las columnas, pero como la ranura no está perfectamente alineada con las filas de los píxeles del CCD, el centro del perfil del objeto no cae siempre en la misma columna. Es por eso que se debe ajustar una función a ese desplazamiento, la cual se realiza por lo general con una estrella brillante o lo que se llamaría una estándar, por ejemplo. Y finalmente se hace la extracción del espectro, que consiste en sumar las cuentas de los píxeles que están dentro de la apertura centrada y luego restar el nivel del fondo de cielo. Entonces, una vez extraídos los espectros, se deben realizar un par de calibraciones. Por un lado, la calibración de los píxeles en longitud de onda, y por otro, la calibración de las cuentas correspondientes a la iluminación en unidades de flujo. Para la calibración en longitud de onda se debe medir en los espectros de las lámparas de comparación la posición de cierto número de líneas con longitudes de onda conocidas. Con estos puntos se ajusta una función usando un atlas que contenga espectros patrones de los elementos que componen las lámparas de comparación. Y luego se le asigna a cada objeto su lámpara de comparación y se le aplica. La función ajustada, se le aplica esa función ajustada y así se obtienen espectros calibrados en unidades de longitud de onda. En este caso las unidades son en Armstrong. El siguiente paso consiste entonces en transformar número de cuentas a unidades de flujo. Entonces se realiza lo siguiente. Se definen puntos para el ajuste de la función sensibilidad, se ajusta una función suave con los puntos definidos anteriormente. En el gráfico de arriba podemos ver la función sensibilidad en línea continua, que fue obtenida a partir de las cuentas para la estrella estándar. Esas cuentas son los que se ven con cruces. Y ese gráfico en función de la longitud de onda. Luego se debe aplicar la función a los espectros de los objetos que ya están calibrados en longitud de onda. Una buena manera de comprobar si la función sensibilidad que se construyó es correcta, se compara el espectro de la estándar observada y el espectro de la librería de IRAF. En la figura de abajo, se muestran ambos espectros que, como se observa, se comparan muy bien, por lo que se puede aplicar esta calibración a todos los objetos del programa. Finalmente, al aplicar esta función a los espectros de los objetos con la tarea Calibrate, se corrige por extinción atmosférica, y así es como se obtiene el espectro calibrado en unidades de longitudes de onda y en unidades de flujo, como podemos ver para un ejemplo de un cúmulo. Bueno, una vez que tenemos los espectros calibrados en flujo, pasamos a combinar los espectros individuales obtenidos para cada objeto para mejorar la razón señal-ruido de los espectros finales. Este proceso se realiza con la tarea de C-Combine. Si alguna línea del cielo no resultó corregida o si se ven algunos rayos cósmicos en los espectros combinados, se realiza lo que se denomina cosmética, es decir, se compara el espectro final con los espectros individuales y de esta manera se determinan qué características son propias del objeto y eliminar aquellas que no lo son. Por esta razón, cuando se desea obtener el espectro de un determinado objeto, es conveniente realizar 2 o más exposiciones de ese mismo objeto. Acá lo que presento es el diagrama con 10 cúmulos estelares, no el total de la muestra, y estos cúmulos fueron los que presentamos en el boletín de la asociación. Vemos que están normalizados a la unidad en aproximadamente 5.800 Armstrong, y las diferentes pendientes, las distribuciones de energía del continuo de los espectros que estamos viendo,
se deben en su mayoría a efectos combinados entre la edad y el enrojecimiento interestelar. Bueno, aquí va. Entonces, antes de contarles los diferentes métodos que usamos para la medición de los parámetros astrofísicos de nuestros objetos, a modo de refrescar, veamos qué es el ancho equivalente. En el primer gráfico vemos el espectro F de lambda y con líneas punteadas, un ajuste suave al continuo. Este ajuste sirve justamente para normalizar luego todo el espectro, como vemos en la siguiente figura. Y finalmente, en el último diagrama vemos el área definida dentro de una línea de absorción y cómo se relaciona ese área con el valor del ancho equivalente. Por definición del ancho equivalente, según la relación que vemos, el ancho equivalente de una línea espectral nos proporciona información de la intensidad. Es decir, que cuanto más grande es esta cantidad, más absorbido se encontrará el continuo del espectro, para el caso en el que se consideran líneas de absorción, o por el contrario, más brillante para el caso en el que se consideran líneas de emisión. Por este motivo, W o el ancho equivalente suele ser un parámetro muy utilizado para caracterizar diferentes propiedades astrofísicas de los objetos astronómicos, una de las cuales les voy a contar a continuación. Entonces, como nombré al principio, Vika y Aluan en el 86 analizaron el comportamiento de los anchos equivalentes de las primeras 4 líneas de Balmer en función de la edad y encontraron una relación, que es lo que se puede ver en el gráfico que reprodujo Benítez Jambay con los datos obtenidos en el trabajo de Vika. Cada uno de los diferentes símbolos representa cada una de las líneas de Balmer. De esta forma, el primer paso en la determinación de edades lo hicimos comparando directamente los valores de los anchos equivalentes para la muestra de cúmulos estelares para las 4 primeras líneas de Balmer. El segundo procedimiento para determinar las edades lo hicimos con los diagramas de diagnóstico, quienes obtuvieron relaciones empíricas que permiten estimar edades a partir de la suma de los anchos equivalentes de las líneas de Balmer, pero solamente las líneas H beta, H gamma y H delta, y la suma de los anchos equivalentes de algunas características espectrales metálicas, como la calcio, la banda G y magnesio. Y con estos valores obtuvimos 2 primeras estimaciones en edades. Antes de pasar a comentarles sobre el último método que utilizamos para la determinación de los parámetros, el último método utiliza distintas librerías de espectros patrones. Acá les presento algunos ejemplos, como ser de Piatti y Santos. La librería Piatti tiene un rango amplio en edades entre 2 y 4 mil millones de años, pero es para cúmulos abiertos con metalicidades solares, cúmulos que no son tan viejos. Y por otro lado, la librería Santos, si bien está hecha con cúmulos estelares que son de la nube mayor de Magallanes, está limitado en edad y en el rango espectral. Entonces, finalmente, el último método que realizamos o que utilizamos fue el de espectros patrones o templates. Los templates son simplemente promedios de espectros integrados de cúmulos estelares con edades y metalicidades que son similares, que presentan características semejantes tanto en la presencia como en la profundidad de las líneas, como en la distribución del continuo. Y además la calidad, es decir, la razón señal-ruido es superior a la de los espectros individuales. Los templates son útiles para efectuar comparaciones con espectros integrados de cúmulos estelares en general, tanto de la Vía Láctea como de otras galaxias, y estas comparaciones nos permiten determinar parámetros astrofísicos básicos de los cúmulos estelares, principalmente enrojecimiento interestelar, la edad y a veces también la metalicidad.
Utilizando algunas de estas librerías, Benítez Jambay desarrolló una aplicación que llamó FISA. Esta aplicación cuenta con un entorno gráfico que facilita la entrada de datos y la visualización de las salidas. Y con FISA se puede encontrar de forma automática el enrojecimiento y la edad más probable de un cúmulo. Si uno quiere utilizar un espectro patrón, diferente de los espectros patrones que ya contiene el código, uno lo puede cargar como un espectro externo. En resumen, entonces, uno teniendo los espectros finales reducidos, mide los anchos equivalentes para una primera estimación de edades, luego una segunda estimación de edades con el método de diagramas de diagnóstico, y finalmente calculamos enrojecimientos y edades con el método de espectros patrones con el código de FISA. Bueno, ahí está. Ahí sale capaz las notas, ¿o no? Bueno, entonces acá les muestro los resultados que obtuvimos luego de aplicar los distintos métodos para el cálculo de edades y por el método final de espectros patrones con FISA, en el cual también pudimos estimar el enrojecimiento. Y destaco acá un cúmulo que estudiamos que es NGC 1801, ya que como podemos observar, la edad y el enrojecimiento que obtuvimos concuerda con los valores que se obtuvieron en un trabajo publicado por Milone, quienes con datos obtenidos del Hubble, nosotros concordamos con los datos que obtuvieron ellos. Acá destaco que solamente les estoy mostrando los 10 cúmulos estelares del total de la muestra, y estos resultados ya fueron publicados en el boletín de la asociación. Bueno, acá les presento entonces el trabajo que realizó Milone y colaboradores en el 2018, quienes justamente, como les contaba, con datos que encontraron resultados precisos. Podemos ver que la edad es de unos 315 megayears. Entonces, con esta información que tenemos de datos precisos, nosotros, en particular, para este cúmulo, vemos entonces el espectro de NGC 1801 y cómo los parámetros de este cúmulo se encuentran muy bien determinados, de forma muy precisa, como les contaba. Entonces, de esta forma nosotros podemos asegurar que obtuvimos un nuevo template. Entonces, a modo de resumen y como comentarios finales, los próximos pasos a realizar, o los recientes. Estamos trabajando actualmente con el código Starlight, que ese código lo desarrolló Sid Fernández y fue una publicación del 2005. Estamos trabajando con los resultados que obtuvimos y, bueno, ampliar la muestra. La idea es que aquellos espectros de objetos que estén muy bien estudiados van a ser templates o espectros de referencia por sí solos. Y la muestra total de los 17 cúmulos estelares, junto con otros espectros que ya fueron obtenidos, nos van a permitir entonces definir nuevas librerías y a su vez estudiar cómo es la distribución de los cúmulos estelares de la nube mayor de Magallanes, teniendo en cuenta la edad. Y no solamente estaríamos con los próximos códigos que vamos a utilizar calculando edades y enrojecimientos, sino también en algunos casos también poder determinar metalicidades y así avanzar en el estudio de la nube mayor de Magallanes como un todo. Y bueno, acá les dejo la bibliografía y eso es todo.
Bueno, muchas gracias, Carla. Salió todo muy bien. Si alguien tiene preguntas, podemos ahora pasar a la sección de preguntas o comentarios. Pueden avisar por chat o directamente abrir el micrófono y empezar a preguntar si alguien quiere. Bueno, mientras tanto yo tenía un par de preguntitas, Carla. Marce, yo también, sí, después. Sí, dale, por favor. Bueno, hola Carlita, buenísimo la presentación y el trabajo. Bueno, Tenía gracias. una duda en tu diapositiva 10. Yo también. A ver, diapositiva No, 10. sí. Esto es de ignorancia total sobre cúmulos, ¿no? Ahí está. Que vos dijiste que con el perfil del sodio vos veías que había distintas poblaciones de estrellas en esos cúmulos. Eso fue lo que yo entendí. Sí, o ¿Cómo? sea, lo que ellos... Sí, la pregunta Lo que es, ellos... ¿cómo te das cuenta de que son distintas poblaciones viendo el perfil? a ver. Eh, por ejemplo, en NGC 1978 habían publicaciones ya varias realizadas donde confirmaban que habían múltiples poblaciones y justamente una forma en la que se marcaban las múltiples poblaciones era con el indicador del doblete del sodio. Una vez que tuvieron para ese cúmulo que presentaba esa forma, lo pasaron a ese mismo método, esa misma metodología, a otro cúmulo que esté más distante. Y si verificaban que mantenía primero que existía ese indicador y después que tenía la misma forma, ellos se justificaban, digamos, o presentaban que presentaban múltiples poblaciones. ¿Cada población presenta una diferente forma del perfil o es otra cosa? Ahí me mataste. ¿Puedo acotar algo? Sí. O sea, acá el asunto es que, o sea, aplicando la técnica esta de la espectroscopía integrada, pueden asegurar que este cúmulo de NGC 1316 presenta múltiples poblaciones porque las curvas que ajusta acá el doblete del sodio, en el caso de G114, fíjense que en la parte de más profundidad de las líneas está ajustado por una metalicidad diferente a la que ajusta en la parte media y la que ajusta finalmente en la parte del continuo. Entonces eso quiere decir que las estrellas que están formando a G114 presentan una dispersión en metalicidad y eso daría lugar a pensar que son varias poblaciones estelares las que forman ese cúmulo estelar. Y lo importante de esto es que, como destacó Carla, que en un cúmulo que se encuentra en una galaxia tan lejana, esta técnica permite asegurar la presencia de poblaciones múltiples. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, Caro. Hay una pregunta también de Patricio, que no sé si querés formularla, Patricio, o si no la leo yo del comentario. Bueno, perfecto. Dice Patricio que tiene una duda sobre si esto se puede realizar en otras bandas espectrales, por ejemplo en infrarrojo, donde a lo mejor se pueden visualizar otras líneas que permitan confirmar los datos de edades de las galaxias. Sí, tengo entendido que sí. Nosotros trabajamos en el óptico, pero sí hay trabajos también en el infrarrojo. Sí, se puede utilizar esta técnica también en infrarrojo. Ok. Bueno, y otra parte de la pregunta de Patricio es sobre la elección de las noches de observación. Dice si fue un estudio hecho a priori o si fueron a medir y ver para qué iban a salir las observaciones. Creo que ahí la doctora Humada puede No. desarrollar mejor. No, yo acá
muy bien tu pregunta, Patricio. Patricio es de cuarto, ¿no? Y recién estamos viendo toda esta parte de observaciones y tal. Y hoy estuvimos hablando sobre los turnos y la clase pasada sobre cómo es el pedido de turno. Y el asunto es que estas observaciones fueron realizadas, como mencionó Carla, en el año 2011, o sea, hace una pila de años, con noches que fueron asignadas a un pedido realizado con una anticipación de 3 meses, o sea, uno 3 meses antes tiene que hacer una propuesta, decir voy a observar estos objetos con esta técnica, necesito tantas noches, que sea cerca de la luna, que sea lejos de la luna, y lo que pretendo obtener es esto, esto y esto. Afortunadamente, las observaciones que realizó Alejandro Benítez Yambay, las observaciones que realizó él fueron acompañadas con muy buenas noches en el casleo, que también hablábamos sobre eso hoy, que a veces uno se prepara y el tiempo juega una mala racha, y finalmente de todos los cúmulos que él observó, Carla pudo rescatar estos 17. No sé si eso contesta tu pregunta, Patricio. Gracias, Andrea. Sí dice que no tiene micrófono. Acá estoy leyendo. Sí. Ajá, listo. Bueno, ahí agradeció. Marcelo. Sí, por favor. Sí, no, quería contar algo justamente con respecto a todo esto que estamos hablando y que había dicho Patricio, creo que era la primera parte de la pregunta de él, que como bien le dijo Carla, este estudio también se puede hacer en infrarrojo. No sé muy bien a qué estudio se refiere, pero creo que se refiere al tema de la síntesis espectral, espectroscopía integrada, determinación de algunos parámetros fundamentales, que es todo el trabajo que está haciendo Carla. Comento algo desde mi punto de vista, que uso uno de estos códigos de síntesis, que es el Starlight, y el Starlight estamos tratando de que funcione bien en el sentido de que, no porque el código funcione mal, sino que lo vamos a adaptar al infrarrojo, porque hay que poner algunos modelos teóricos. A veces esos modelos teóricos en otras bandas espectrales no tienen la suficiente resolución. Entonces, resolución espectral estamos hablando, ¿no? Entonces, a veces eso juega en contra. ¿Qué tan confiable van a ser algunos parámetros que obtengas de otras bandas espectrales si la resolución es mucho peor o ocurren otros efectos numéricos que degradan un poco la calidad de lo que vayas a obtener? Así que, bueno, quería aportar un poquito sobre eso nomás. Y en particular, Carlita, ya que dejaste ahí la figura esta de Bastian, por lo que me acuerdo, creo que esto era, y de paso una pregunta para Andrea también, es como que están haciendo una síntesis espectral de estas líneas, es algo así, ¿no? O sea, se están centrando en el estudio de estas líneas y por lo tanto están viendo cuál es la mejor combinación de distintas poblaciones, de distintas metalicidades que producen distintas profundidades en estas líneas. ¿Era algo así? Sí, o sea, lo realizan para estos dos cúmulos, pero la idea justamente es que una vez que ellos afirman esta técnica que utilizaron, es para ampliar el espectro para otros objetos más distantes, porque vieron que resultaba. Claro, perfecto. Y que eso también destacan, digamos, de la técnica de la espectroscopía integrada, el potencial, digamos. Bueno, gracias Luis. No sé si Andrea querías agregar algo, si no, seguimos. No, es lo que dijo Carla, concuerdo. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita? ¿Comentario? Yo una cortita. Adelante. ¿Cuán degenerado es, los parámetros que vos encontrás y que pueden darte un espectro? ¿Hay otra posibilidad de mezclarlos para que obtengas el mismo resultado? No entendí. Mezclar. Vos decís que
ciertas poblaciones con ciertas metalicidades o edades te pueden dar como resultado el espectro que estás observando. Digo, ¿cuán degenerado es esa elección de poblaciones que podés hacer para que te den el mismo espectro? Claro, yo muevo cualquier parámetro y me va a cambiar el espectro. Ya. Acá me gustaría acotar algo a la pregunta de Cintia. Y me parece, Cintia, que vos estás apuntando a preguntar si hay alguna otra combinación posible que represente el espectro integrado que hemos observado. ¿Eso es? Gracias, Andrea, exactamente. Bueno, la respuesta es no. Hay una única combinación de espectros sintéticos que representan al cúmulo observado. Hay muchos parámetros libres, como vos mencionaste, o sea, tenemos edades, tenemos enrojecimiento, tenemos metalicidades, en el caso de los espectros individuales, o sea, en el caso de espectros de poblaciones simples, que se combinan para sintetizar ese espectro observado. O sea, hay algunos espectros que se asemejan al observado, sin embargo hay uno solo que es el que más se asemeja. Y ese es el que nosotros consideramos para decir, estos son los parámetros que tiene este cúmulo estelar. No, o sea que es bien preciso el método. Sí, el método es preciso siempre dentro, como dijo Luis, de los modelos de los que uno dispone. Muchas veces el ajuste no es tan preciso como uno quisiera, como uno esperaría, porque a veces faltan determinados espectros de determinadas edades o de determinadas metalicidades, porque todos se están moviendo con un cierto step. Entonces a lo mejor mi espectro, mi cúmulo estudiado tiene una edad de 55 millones de años, y resulta que la combinación de todos los espectros que yo tengo me permite hacer uno de 60 millones de años, porque no hay ningún espectro individual que me permita aportar esa síntesis para que mi edad sea 50 millones de años. Entonces estamos limitados por ese asunto. Sí, ahí disculpen, me meto de nuevo, es verdad, tal cual lo que dice Andrea, y Andrea, aporto algo más a lo que decís con respecto a cuán fino es la grilla que uno pueda tener de espectros disponibles para la combinación. Es algo así lo que vos decías, ¿no? O sea, uno no tiene template de 55 y de 55,1 y de 55,2, o sea, uno no tiene toda una grilla muy densa de espectros observados para poder utilizar. Creo que te referías a eso, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, a eso. Perfecto. Ahí está. Y la otra cosa que iba a decir también es que hay una posible degeneración de edad metalicidades, ¿verdad? Pero lo digo lo mismo que dijo Andrea desde el punto de vista por ejemplo, de uno de estos códigos de combinación de síntesis espectral. Y estos códigos trabajan con algún algoritmo de minimización y por lo tanto lo que vas a obtener es la combinación más probable. No sé si te referías a eso, Cintia. Ahí estoy. No, sí. Andrea sí contestó ya a mi pregunta. Perfecto, sí. Entonces, en particular te comento que el Starlight es un método probabilístico, pero te da cuál es la probabilidad alta de que tal combinación sea la mejor, o sea, la precisión esta de la que estamos hablando. Bien, bueno, gracias a todos por la participación. Si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, agradecemos a todos entonces por participar y sobre todo a Carla por el seminario muy interesante. Muy bueno, sí. Muy bueno. Felicitaciones, Carmen. Ahora supongo que la comisión asesora se va a quedar a evaluar, o no sé.
Así que bueno, cerraremos acá la presentación. Recuerden que mañana a las 11 hay una presentación de un trabajo especial de Susana Araujo.